La psicología del deporte como tal tiene como objetivo potenciar las habilidades mentales del atleta y gracias a ello tener un aumento en nuestro rendimiento a nivel deportivo. Pueden existir muchos objetivos poco realistas cuando imaginan, en vez de imaginar lo beneficioso, en la mente suele estar el no iré a fallar como la vez que fallé y se me solté el agarre porque se me rompió el dedo. Y es que para el otro año, para 2025, prácticamente para Latinoamérica y Sudamérica, y en especial Colombia, van a haber competencias muy importantes de un nivel internacional. La visualización es un elemento extremadamente útil para potenciar nuestro rendimiento en todos los aspectos de nuestra vida y en todas las situaciones que pueden llegar a surgir dentro de una planificación. Este chico que se lesionó, por ejemplo, puede seguir siendo consciente y puede seguir entrenando la técnica de el DL cuando esté lesionado. A pesar de que tenga un RP 5, ¿cierto? Y puede seguir enfocándose en potenciar su peso muerto con un RP 8, por ejemplo. ¿De qué manera? Visualizando el entrenamiento en un RP 8 en esos momentos en donde no podemos, por ejemplo. A la vez también, esta persona que se sobrepreocupa previo a una competencia, ¿cierto? Suele suceder que hay atletas que tienen un rendimiento excelente en entrenamientos, pero que en competencia, a raíz de la ansiedad precompetitiva, esta no logra demostrar u obtener el 100%. ¿Cómo podemos trabajar o gestionar esa emoción en particular sin tener que exponernos directamente a 80.400 competencias previa a una competencia grande? Visualizándolo. Podemos visualizarnos gestionando o sobrellevando un fallo. Podemos visualizar la forma en la que me quiero sentir en una competencia, conectar con mi estilo de activación óptima sin la necesidad de tener que estar gestionándola o viviéndola como tal. Puedo potenciar mi mejora a nivel técnica o repetir muchas veces dentro del día un cambio a nivel técnico solo utilizando la visualización. Pero partamos por lo básico. ¿Qué es la visualización? ¿Cierto? La visualización o imaginería es la posibilidad que gran parte de las personas tienen de conectar con una imagen mental y en esa imagen apreciarla o potenciarla conectando con nuestros 5 sentidos y con la sinestesia. O sea que la visualización sea primero en primera persona, estilo Call of Duty, estilo Roblox, estilo lo que fuera, es como ver lo que estoy haciendo, veo mis manos, ¿cierto? No me veo en Desde tercera persona, afuera. lo veo desde dentro, desde lo que estoy haciendo. Por otro lado, también conecto con mis sentidos. ¿Qué se escucha? ¿Qué se logra escuchar en una competencia? Vamos, por ejemplo, conectar con ese sonido. Conectar con el magnesio, con los golpes del coach en algunos casos, ¿cierto? Con la rugosidad que tiene el moleteado de la barra, con el olfato, el olor del amonio, con Lo perdimos. previa a y con cada uno de nuestros sentidos. Pero, ahí sí, ¿todo bien? Sí, ya, no, de hecho Ya. se escuchó. Se escuchó ¿Sí? ¿Se bien. escucha Sí, bien? sí. Perfecto. Y a la vez también conectar con cómo se mueve mi cuerpo cuando estoy visualizando. Un gran ejemplo fue el que se pudo apreciar en redes sociales cuando estaban los Juegos Olímpicos y había un video de un gimnasta visualizando, el cual repetía el movimiento de su serie de, no lo sé, suelo, estando sentado, ¿cierto? O sea, si yo quiero visualizar mi sentadilla, sería conectar con mi distancia de brazos, ¿cierto? Apreciar y ser muy consciente del bracing, tener un workout muy firme y estable, conectar con qué músculos quiero tensar y diferentes otros aspectos. Que no sea, listo.
No, que no sea solo Ujú. apretar play, sino que sea una, comillas, performance, ¿cierto? No les voy a pedir a mis atletas que mientras están visualizando se pongan la barra encima o que pongan a hacerse sentadillas. No, sino que Porque pues conectar no sería visualizar en ese caso, ¿cierto? lógicamente, sería conectar sutilmente con cada uno de esos elementos, pero es extremadamente importante conectar con el detalle a nivel sensorial cuando estamos visualizando, De hecho, Fíjate ¿cierto? que esto es algo que se escucha una y otra vez a la hora de enfrentar o ponerse cara a algo importante como una competencia o un levantamiento importante. La primera vez que yo escuché sobre la visualización fue de David Power Explosive hace muchos años, que él comentaba que para el récord mundial que él hizo en su día de dominadas, antes de salir, que él ya lo había hecho. Ya había Y repetido X cantidad de veces sí, que ya o sea, que en su mente ya sabía qué es lo que tenía que hacer y ya había hecho el récord mundial. Y a mí me pareció muy curioso esto y él parecía muy seguro de lo que decía, porque era algo nuevo para mí. De hecho, cuando alguien que no sabe visualizar, uno le dice, Imagínate, de pronto tienden a subestimar el poder de la visualización y se escucha una y otra vez hasta el punto en el que, como dices, yo lo vi, fue en el caso no sé si estamos hablando del mismo, de un conductor de Fórmula 1 que Ujú. llevaba la visualización hasta tal punto que se veía el cómo se movía con los ojos cerrados. Parecía que estuviera en un trance. Y el man estaba muy, muy concentrado en la visualización. Entonces, hay niveles, está bien, uno dice visualiza y te puedes visualizar en tercera persona haciendo el movimiento, pero te centras de una vez en lo negativo, que en el que te duele. Pero entonces hay niveles de visualización y eventualmente es algo que se puede entrenar hasta el punto de que es una herramienta súper poderosa. ¿No? Y, por yo, ejemplo, yo tengo un protocolo de visualización que está relacionado a 4 semanas de trabajo, comillas, intensivo de visualización, en donde lo primero que hacemos es ver lo que ves, sentado en un lugar viendo lo que está al frente. Luego ves lo que ves en movimiento, ¿cierto? Ves lo que haces, ya comenzando a visualizar en el gimnasio, ver lo que deseas, hasta alcanzar a ver el total, como ver el todo, casi así como conectado con, no Con sé. el todo. Sí. a mí me costó Lógicamente, y mucho poder hacer lo que personalmente. hizo Power Explosive, que fue visualizar, visualizándose, haciendo el récord 24.000 veces Y seguro, antes. seguro lo tenía muy trabajado, porque de hecho eso es algo que se veía en él, que Súper. era alguien que trabajaba mucho ese aspecto. Sí, Que, y cuando hablamos de visualización, ¿cierto? Hay muchas investigaciones que avalan y reconocen que ciertas zonas a nivel cerebral que se activan cuando estoy ejecutando un movimiento de manera real, por así decirlo, cuando estoy haciendo sentadilla en una competencia, son las Sí, muy mismas similar. zonas que se activan cuando estoy visualizando, pero en menor intensidad. Y Ujú. de esa manera entonces podríamos hacer como un juego a nivel mental y burleando nuestra mente para que ésta no comprenda que si lo que estoy haciendo es trabajo técnico como tal, o estoy visualizando, teniendo la posibilidad de entrenar 24.000 veces en la cama, en el living, en el transporte público, sin desgastarme. ahí está la frase cliché que es que la mente es poderosa, pero realmente Exacto. es muy poderosa. Sí, sí, Y sí. fíjense que siento que estaba un poco como mal el concepto como tal, al menos desde lo que yo he visto, ¿no? Que es como en competición y siéntate y visualiza y ya. Pero tipo, creo que la La visualización visualización en va movimiento. va mucho más allá de simplemente como pensar en lo que voy a hacer. No es nada de lo que tú dices, hay que conectar con todos los sentidos, con esa parte del movimiento en general. Y además de eso, verme en primera persona, que a mí personalmente, cuando empecé a hacer todo este trabajo, empecé desde lo más bajo, literalmente, de imaginarme una naranja, tal cual, Sí, o yo, sea, el yo a mis atletas les color, digo, cómo se siente, siéntense en cómo algún la... lugar y analicen lo que tienen enfrente. En mi caso, serían, no sé, post-it, un computador, un teléfono, un agua, algunos cables, una crema, bla, 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 bla. Ok, manténlos en tu mente por 1 minuto. Ujú. Posterior a ese minuto, mantén los ojos cerrados y cuéntame cada una de las cosas que estaban enfrente tuyo. Como que, ok, si logramos tener o alcanzar más del 90% de las cosas que estaban frente a ti, ¡ey!
que no sean 100 cosas las cosas que estaban al frente, unas 10, 12, 15, estaría súper. Pasamos al siguiente punto y así sucesivamente hasta alcanzar el protocolo como tal. Espectacular. Está Sí, excelente, sí. la verdad. Me parece muy importante y me parece que es algo que sin duda requiere ayuda de alguien que sepa guiar ese proceso, sin duda Por alguna. supuesto que sí, por supuesto que sí. Perfecto. Bueno, me gustaría que habláramos un poquito de la parte, hablamos toda esta parte previa, establecer objetivos, visualización, autodiálogo, las situaciones de la competición y que entráramos un poquito a cómo manejar in situ en ese momento la competición, como, o sea, al final todo esto es preparación previa y que incluso también se puede dar durante la competición, pero que en el momento a veces pasa mucho de, ok, me preparo pero en el momento no sé qué hacer. ¿Qué herramientas hay por ahí que podamos manejar dentro de la competición? Perfecto. Desde ese punto, previo a eso, la gestión y regulación de mis emociones es fundamental, Ujú. ¿cierto? Es muy importante tener el conocimiento de qué siento, cómo lo estoy sintiendo, cómo se siente mi cuerpo cuando eso sucede, y gracias a eso, alcanzar la gestión de mis emociones como tal. Entre ellas, las diversas emociones que podemos estar sintiendo. Es como, hey, gestiona tu felicidad. Es como, es momento de volver a conectar con el levantamiento que viene después, por ejemplo. ¿Cierto? Y es como, hey, pero ¿para qué voy a gestionar mi Claro. felicidad si es lo Ujú. mejor del mundo? Hey, sí, pero no siempre. ¿Cierto? A la vez también, ¿cómo gestiono mi frustración? ¿Cómo gestiono la ansiedad precompetitiva? Y en palabras simples, es conociéndonos y reconociéndonos frustrados, ansiosos, preocupados, con miedo, enojados, bla, 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 bla. Saber la forma en la que mi cuerpo se siente y cómo se mueve en cada una de esas emociones como tal. ¿En qué pienso cuando estoy frustrado? Creo que soy el peor, bla, 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 bla. Ok, eso, ¿es realmente racional? Y ahí vamos trabajando semana a semana para poder ir gestionando de mejor manera la misma hasta que podamos alcanzar una respuesta mucho más racional en una situación compleja como la frustración y que logremos alcanzar diversas herramientas que nos permitan cambiar el switch inmediatamente entre lo negativo y pasar a tener una gestión mucho más racional de mi frustración como tal. Em, Algo que me parece interesante que mencionas allí es que em, ¿por qué tengo que gestionar yo mi hype o mi felicidad en la competencia, sabiendo pues que la estoy viviendo, ¿cierto? Y no se llega hasta esa conclusión hasta que se logra vivir como un levantador o en primera persona, se emociona muchísimo en su primer levantamiento Y y cae. después viene el bajón. así Y, es. y eso es algo que es como contradictorio, ¿cierto? Entonces tienes que pensar en todo momento en que la competencia no ha acabado y que si te emocionas mucho, te puede jugar en contra. De hecho, cuando estamos en un momento crucial o importante, sobre todo suele pasar con mujeres que se emocionan mucho y de pronto fallan Bueno, algo y, también, y quieren llorar. Entonces yo digo, todavía no llores porque te puedes emocionar mucho y te puede jugar en contra y necesitamos hacer X. Ya cuando lo logremos, podemos permitirnos el hecho. No sé si esté bien, de hecho, si es necesario sí, no, está muy corregirme. bien, está muy bien. Em, y también lo he visto, por ejemplo, hubo un caso que me acuerdo muchísimo que salía mi primer levantamiento, casi lloro de la emoción, no de la frustración, sino de la emoción, casi lloro de la emoción, y el segundo y el tercero me vine abajo. Entonces es muy curioso y muy importante el hecho de saber gestionar no solo lo negativo, sino también tu hype o felicidad. Y que Por supuesto el que sí. hype en una competición al final es como ligeramente algo ondulante, ¿no? Como una ola. Yo me acuerdo en mi última competición que fue hace poquito, competí en banca y bueno, tenía 3 intentos, no tenía los 9 de todos, tenía 3 intentos. Y estaba súper, súper enfocadísimo para el primer intento y salí del primer intento y estaba ya enfocadísimo en el segundo, pero tanto que no contaba con el hecho de que faltaba que pasaran 10 15 atletas para que yo volviera a salir. Entonces estaba tan activado que cuando ya iba a pasar realmente se me había ya bajado esa activación.
Entonces, Así es. realmente no llegue a controlar eso hasta cierto punto Y de como hecho, debería. eso también puede ir de la mano con la gestión de los estimulantes, ¿no? Ir dosificando lo que es la cafeína pues, lo que más se usa, para que no te jueguen contra de que tengas un pico muy alto, tenga el caffeine crash y te deje en el suelo, sino que ir estimulando. De hecho, es el mismo caso, que metes 200 para squat, metes 100 para banca y metes 100 para deadlift. Entonces, asimismo, te hypeas aquí, no te emociones, o sea, no salgas de control. La idea es que siempre estés controlado para que puedas ir gestionando esos picos y esas bajadas de hype pues, para que no te jueguen en contra. Y de hecho, es algo que tú mencionaste ahorita que me pareció importante y creo que no lo terminamos de desarrollar, y es el nivel de activación óptimo y que no solamente es del Exactamente. levantador, sino del movimiento. Porque, por ejemplo, volviendo un Exactamente. poquito a esa parte de la banca, mi banca, yo no necesito, yo con la cafeína que hago sentadilla, hago banca. Y para la competición tomé 400 miligramos para la banca. Entonces Llevadísimo. estaba llevadísimo de hype. Estaba muy hypeado y mi nivel de activación óptimo para estar bien técnicamente, para estar enfocado, para poder escuchar al juez con las órdenes, absolutamente todo eso está sobre, y eso se puede puntuar igual que, por ejemplo, el RPE, del 1 al 10 Esto que por sí. ejemplo. Cuando hablamos de umbral de activación óptimo, tenemos que reconocer tal cual como lo habían comentado, como lo había dicho Miguel, ¿cierto? Que tenemos un nivel de activación completamente diferente en mi sentadilla, en mi banca y en mi peso muerto, ¿cierto? Como ejemplo, y bueno, va a ser un ejemplo personal, no es la mejor idea del mundo, pero bueno, contaré mi experiencia desde ese punto. Yo para la sentadilla, bueno, conecto mucho con la música, partiendo con eso, ¿cierto? Mi hype se basa mucho en lo mental, pero también en lo actitudinal, ¿Sí? reconociendo que debemos apreciar cada uno de los puntos que pueden tener cierto grado de interferencia al momento de estar haciendo un levantamiento. Mi música en la sentadilla es metal, pero relativamente tranquilo. En la banca escucho reggae. En la sentadilla soy Hype. un ogro que va con mucha actitud, muy fuerte, desafiante al máximo, pero por lo contrario, en la banca voy muy contento, muy tranquilo, muy pausado, muy conectado con la técnica y muy concentrado para poder realizarla. Y por lo contrario, en el peso muerto me transformo en un demonio, el metal más agresivo de la vida, con mucha sal de amoníaco, con golpes, pero que cualquier persona los puede tumbar en el piso, y salgo muy extremadamente agresivo. Pero todo eso se logra alcanzar gracias a nuestro propio autoconocimiento. Exactamente. No es lo mismo ir gestionando una sentadilla que gestionar una banca. La banca como tal es un movimiento extremadamente técnico en donde cada punto puede ser determinante. Ujú. Y si no les damos la importancia necesaria a cada uno de esos aspectos, el movimiento puede echar a perderse, ¿cierto? Por lo Total. mismo entonces, autoconocimiento. En el día a día, que sus atletas o quienes nos estén escuchando nos permita y podamos reconocer cuál fue mi mejor performance en la sentadilla. ¿Cuál fue mi mejor performance en la banca? ¿Cuál fue mi mejor performance en el peso muerto? ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo se sentía mi cuerpo? ¿En qué pensaba? ¿Cuál era la música que estaba presente? ¿Cuál era o cómo era la relación o conexión con mi coach en ese momento puntual? Escribirlo y apreciarlo. Y a la vez también, ¿cuál fue mi peor performance en sentadilla, en banca y en peso muerto? ¿Cómo se sentía mi cuerpo? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué escuchaba? ¿De qué manera me vinculé con los estimulantes? ¿De qué forma me comuniqué con mi coach que estaba atrás? Y luego ir tachando lo que elimina los aspectos desfavorecedores de mi rendimiento. Apreciando un punto súper importante, que por ejemplo, la ira, que es comillas, no hay emociones negativas, pero en este ejemplo lo diré así,
puede ser una mala emoción o algo que en el día a día no deberíamos estar expresando a gran manera, pero para mi competencia es extremadamente buena. Y por lo contrario, la felicidad para mí en sentadilla no tiene nada de beneficioso. O en el DL no tiene nada de beneficioso. El conectar con la emoción de la felicidad antes de salir un DL. Porque a lo Exacto. que voy en un DL es a matar a lo que tengo al frente, Mm, ¿cierto? exacto. Pero todo esto alcanzamos a lograrlo gracias al autoconocimiento. Y ese autoconocimiento nos va a permitir también gestionar cada una de nuestras emociones. Conectando un poquitito con la gestión de la frustración, muy brevemente, para poder gestionar y reconocer que estoy frustrado, primero tengo que salir de ese contexto, que lo que está sucediendo ahí es completamente negativo. Sí, puede ser negativo porque fallé el opener de una sentadilla, que lógicamente que no Mm, es lo que todos esperamos, o que lo que no debería suceder nunca, nunca. ¿cierto? Y el opener de sentadilla, peor De aún. sentadilla, Sí, sí. sí, sí. En vez de conectar con el, yo sabía que me iba a ir mal, viste, coach, me dolió la espalda, tú me dijiste que no me enfocara en el dolor y sí en la técnica, y me dolió igual, me voy. No lo sé, por ejemplo. Pero por lo Ujú. contrario, centrémonos en, oye, ¿quién grabó el video? ¿Quién grabó el levantamiento? Acá está el video, ya, ven para acá. Mira, pasó esto. Te soltaste un poco, respiraste de una manera diferente, te desconectaste con el racing, tomaste el... se me olvidó la palabra, como que no Las, pudiste subir, Soltar. ¿cierto? No pudiste subir a la sentadilla tal cual como lo haces normalmente, ¿cierto? El rebote, esa era la palabra que me Ujú. faltaba. El rebote lo tomaste teniendo una mala activación de tu core y por eso se te fue la barra hacia adelante, por ejemplo. Y en vez de pensar en lo negativo, centrémonos en qué, en la mejora técnica que me va a permitir que el segundo intento se mueva de mucha mejor forma. Pudiendo To- conectar con la mejora técnica o con el aprendizaje en cualquier error, vamos a poder hasta, por ejemplo, si tenemos una buena gestión de nuestras emociones, pasar a el peso máximo que teníamos pensado en el segundo intento. Porque ah, esto no fue error de fuerza, sino que fue un error técnico. Y luego de mucho conocimiento, podríamos llegar a un punto como ese. En muchos casos, esto se resume a qué es lo que yo puedo controlar. Porque en muchos casos, Completamente de yo lo acuerdo. veo Y ahí, como, tengo 9 flechas en una competición. Si la primera buenísimo. la Muy buen ejemplo. fallo, tengo la siguiente. No, no, no está perdido, tengo la siguiente. ¿Cómo voy a tirar la siguiente? Eso es muy importante. Entonces, el viento, el ángulo, o sea, ¿cómo voy a hacerlo en la siguiente ocasión? Hay que analizarlo y en esta parte, en la figura del entrenador es algo muy importante. Entonces, se encarga de, uno, gestionar las emociones también, ayudar a gestionar las emociones del atleta, porque el atleta es el que debe aprender a Claro. gestionarse Ujú. y en cierta parte enseñarle de, ok, tenemos 9 flechas, perdimos una en este caso, pero No, no, tenemos no, no. más. Por supuesto que sí. Exactamente. Excelente. Bueno, Sí, claramente. ¿Me escuchan bien? Sí, 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 sí. sí. Perfecto. Que los había perdido un segundito. Y sí, porque lógicamente, en un movimiento o en un lanzamiento de flecha, de lo único que tenemos control es de nuestra postura, de la fuerza, pero luego de que soltamos la flecha, sale absolutamente de nuestro control todo lo que fuera a suceder. O Exactamente. sea, no tenemos el control de la forma en la que nuestro juez lo analice. No tenemos el control de que el juez justo sea la prueba para el juez nivel uno, ¿cierto? O Ujú. el juez más Sí. bajo en la Y competencia, que haya existido un error y que no haya jurado para poder gestionar esa resolución. En vez de centrarnos en ese aspecto negativo, Ok. enfoquémonos en lo siguiente. ¿Y en qué hicimos bien? Por supuesto que sí, exactamente. ¿cierto? Y ahí la filosofía estoica tiene un papel gigantesco en la psicología del deporte. Perfecto. Y ahora hablando un poco respecto a la competencia como tal, que es lo que más nos importa a nosotros como atletas, ¿cierto?
Hay algunos puntos que debemos analizar y no podemos irnos sin poder ver esto mismo. Lo primero son las rutinas pre-levantamiento o hasta las rutinas previas o los días previos a la competencia. El control tal cual como lo habías dicho, Miguel, de mi activación durante la competencia, en donde hemos podido apreciar que mi gestión o nuestra gestión de la activación debe ser cíclica. Ya la abordaremos, estamos haciendo spoiler. Gestión de los tiempos entre los propios intentos, aunque suele ser también labor de los coaches, ¿cierto? La visualización del intento, que ya lo habíamos abordado un poco, pero lo podemos comentar directamente respecto a cómo tenemos que verlo, y la aceptación de los resultados, ¿cierto? Que también lo habíamos abordado de una u otra manera indirectamente, ¿cierto? Junto con el manejo del entorno competitivo, en donde debemos desenfocarnos de esas situaciones. Hablando un poquitito de las rutinas previas a la competencia y pre-levantamiento, es extremadamente necesario que los días previos o los últimos entrenamientos, la última semana de entrenamiento, ¿cierto? Entrenemos en un horario muy similar al que vayamos a competir. Nos alimentemos de una manera extremadamente similar a la que vamos a alimentarnos el día de la competencia. Que nos activemos o conectemos con los estimulantes, tal cual como lo deberíamos hacer en competencia. Y que el sueño tenga un factor extremadamente relevante en los días y en nuestra rutina previa a la competencia. Apreciemos también el valor y la importancia que tiene el momento del pesaje o el día del pesaje, según la federación, ¿cierto? Para la gente que nos sigue, que es DPL y WRPF, ser Ujú. muy consciente del tiempo y la distancia previo o la distancia entre en el lugar que me quedo y la competencia para que el día de la competencia podamos seguir de cierta manera esa rutina y tengamos un análisis mucho más realista del tiempo y la forma en la que debemos enfrentar el viaje a la competencia. La gente de IPF, por lo contrario, ¿cierto? Sería muy recomendable que hiciera ese recorrido el día antes o Ujú. que se comunicara con gente que conoce un poco de las distancias de ese espacio para poder tener ese elemento gestionado también, porque si no se puede transformar en una situación ansiosa al máximo. Sí. Ujú. Y respecto a la rutina pre-levantamiento y de cada uno de nuestros levantamientos, ¿cierto? Debemos conectar con dos elementos muy importantes. Primero, con ciertos rituales a nivel personal, ¿cierto? Que la cancioncita que me gusta en esos minutos previos, ¿cierto? La forma en la que tomo el amonio, que tomo el magnesio, cómo me pongo el cinturón, lo que me gusta que mi coach me diga, ¿cierto? O diferentes aspectos. Pero a la vez también, desde lo mental, el anclaje y las palabras anclas tienen un factor extremadamente relevante y lo podemos conectar Ujú. como un elemento muy útil para la gestión de nuestras emociones y particularmente de la frustración luego de un fallo. Por ejemplo, fallé el segundo intento, voy al tercero. Con mi coach pudimos reconocer que fue un misgroup que podemos gestionar y mantuvimos el peso que teníamos en mente para el tercer intento. No lo bajamos. Ujú. La palabra ancla o las palabras anclas en las que deberíamos centrarnos en ese momento puntual son en los aspectos técnicos que debo tener mayormente en mente, valga la redundancia, Ujú. ¿cierto? En ese momento. Fuerte, firme, que sean palabras breves y que sean a lo Ujú. más tres. ¿Va? Por ejemplo, yo usualmente, y los que menos conocen se van a reír, es un vamos fuerte arriba. Ok. Sí. ¿Cierto? Y lo digo siempre, muchas veces de manera inconsciente, ¿cierto? En entrenamientos muy importantes, ¿cierto? Palabra ancla que tenga como objetivo conectar con cómo me quiero sentir o con el elemento técnico que debo tener en mente al momento de estar ejecutando. Extremadamente breve y directa. Cuando hablamos ahora de el control de la activación, ¿cierto? Tal cual como lo habías dicho, Miguel, está extremadamente Ujú. relacionado también con las rutinas. Si Ok. nunca habías tomado cafeína
en la banca, haber tomado esos 400 fue salir un poco de la rutina, por ejemplo. Lo Totalmente, siento, sí. discúlpame por haberte dejado ahí en evidencia. No, y lo Eh, sabíamos, de hecho. Sabíamos que podía salir bien como podía salir mal y fue Sí, un tiro fue un al riesgo, campo. sí. sí, pero bueno, se tenía que cruzar, se reconoció y se aprendió de que nunca más cafeína si solo vas a Only, ¿cierto? Pero cuando hablamos de gestión de la activación, reconozcamos que cada persona tiene un umbral de activación diferente. La forma en la que enfrenta Manrique, en la que enfrenta Miguel y la que enfrento yo, cada uno de los tres movimientos, aunque se vea relativamente similar, es completamente diferente. Mis palabras anclas son diferentes, mi estilo de enfrentamiento es completamente diferente, las emociones con las que conecto son completamente diferentes, a pesar de que el ritual, comillas, se vea relativamente similar, ¿cierto? Mm. Y está estrechamente relacionado con lo último que habíamos comentado respecto a esta tablita entre lo beneficioso y lo desbeneficioso para mi rendimiento. Pero, hablando de activación y de la manera en la que enfrentamos un levantamiento, podríamos apreciar que esto se vive de manera cíclica, ¿cierto? Esperemos que se vayan, sí, es muy probable que sí. Imaginemos un... Ponle la mano detrás. Ese. acá, no se ve nada. Imaginemos un círculo, Ahí, ahí ahí. sí, creo. Este círculo se puede dividir en uno, 2, 3, 4, 5 partes. Sí, lo tengo extremadamente pensado. 5 partes, como una personita. Miren, es como un Ujú. Snorlax. Eh, este primer punto y este punto de acá es el umbral máximo de activación y el umbral más bajo de activación. ¿Cómo vamos a ir jugando con esto mismo? ¿Cierto? Creo que ahí se ve mejor. Sí, perfecto. Ahí sí, perfecto. Esto va pro manecillas del reloj. Así. Paf. Este punto. Pero entramos al juego en este elemento de acá que lo pondré con verde también. Entramos acá abajo. Acá abajo nos dicen se prepara, ¿cierto? Ok. Cuando conectamos con el se prepara, este elemento nos indica que debemos comenzar a conectar con un aumento de mi activación. ¿Cómo Ujú. suelo aumentar mi activación? De diferentes maneras. Con saltos, ¿cierto? Con gritos muchas veces, pero usualmente lo más común es con la gestión de mi respiración. Podemos apreciar que la respiración nos va a servir tanto para aumentar nuestra activación como para disminuir nuestra activación. Este es un pro tip, pero gigantesco, chiquillos. Brutal. Está brutal, Ujú. sí. Desde este punto, aumentar mi umbral de activación, hacer respiraciones más efusivas, creo que se va a escuchar un poco mal, pero es como, va a permitir que mi umbral de activación aumente y que no necesitemos hasta, por ejemplo, sales de amoníaco. Mm. Llegamos al se prepara y posteriormente, ¿cierto? Sale la persona previa a nosotros. En este punto, el umbral de activación va a estar mucho más relacionado con un aumento y es ahí donde debemos visualizar nuestro levantamiento de la manera más eficiente, correcta y hasta también grindeada de la vida. ¿Para qué? Para que posteriormente en este punto, cuando ya dicen barra lista, ¿cierto? Nuestro umbral de activación ya esté a punto de subir o de llegar a ese umbral que reconozcamos que puede ser extremadamente variable. Ujú. Ahí usualmente están los golpes del coach, las sales de amoníaco, bla, 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 los gritos y todo eso. Pero llegamos acá. Aquí es el mayor punto de activación. ¿Qué sucede? Conectamos con el levantamiento como tal. Es ahí donde. Pero luego de eso, viene este punto, este otro apartado que es extremadamente importante luego de haber hecho el entrenamiento, el levantamiento, que es el momento de comunicación. Luego del levantamiento, usualmente les recomiendo a mis atletas que
hagan algún tipo de comillas ritual para, ¡pum!, desconectar de este máximo umbral de activación y que nos Ujú. propongamos bajarlo. ¿Para qué? Para conectar con nuestra respiración, baje un poco este umbral y podamos comunicar de la mejor manera posible a nuestro coach cómo se movió el levantamiento. Y usualmente un coach pregunta, ¿cómo lo sentiste? ¿Bien? ¿Más o menos? Mal. Y si no comunicamos o estamos extremadamente fusivos y saltando todavía, abrazando a medio mundo, vamos a perder el minuto y nos van a aumentar 2,5. No sirve de Ujú. nada. Así que, ¡fum!, bajar el umbral de activación y poder conectar con la respiración. Dentro de todo este punto, el objetivo es seguir bajando el umbral de activación, continuar visualizando hasta que vuelve a subir este punto. ¿Lo habían pensado así alguna vez? Yo de hecho no. No, O sea, sí sabemos que, de, que había que tener una gestión de los ánimos, pero no de esta manera tan detallada. y Pero si ese nos damos cuenta, timing, ese timing que haces a nivel circular me parece muy clave porque al final es lo que hablábamos ahorita, el nivel de activación ni siquiera llega a ser ondulante, sino llega a ser un ciclo. Ujú. Llega a ser por un supuesto, ciclo de se va a repetir, se va a repetir y se va a repetir intento y tras vamos a intento. tener un ciclo para la sentadilla, un ciclo para la banca y un ciclo para el Exactamente. peso muerto, ¿cierto? Me parece Eh, brutal. eh, Y respecto a lo mismo, ¿cierto? Es muy importante que tanto coach como atleta gestionen los tiempos entre intentos y previos a la activación o calentamiento de un levantamiento, ¿cierto? No por ser atletas tenemos que despreocuparnos de y solo enfocarnos en el coach, sino que tener en mente cuánto tiempo falta para que mi tanda sea llamada a calentar, ¿cierto? Para poder Ujú. hacer cada uno de los ejercicios que necesito para tener un buen levantamiento. Y ahí, relajación activa, revisión de la técnica, evitar las comparaciones va a ser fundamental dentro de este tiempo previo o entre intentos. Muchas veces a los atletas, los y las atletas más ansiosas, preocupados o con menor gestión emocional, los invito a quedarse en el mismo lugar con audífonos y que solamente escuchen al coach. Porque estas personas que suelen tener mayor ansiedad precompetitiva también suelen tener mayor comparación hacia los otros. Y es como, no, es que tengo que ver cómo levantó mi Ujú. contrincante. Oh, lo falló. Oh, yo también voy a fallar. No. En sí mismadito, en un espacio mucho más tranquilo, suele ser mucho mejor también. Y respecto a los Correcto. resultados, ¿cierto? La gestión de los fallos, tal cual como lo habíamos hablado, es fundamental, ¿cierto? Ver el no como una derrota como tal. El reajuste emocional en cada uno de los intentos y en cada uno de los movimientos es fundamentalísimo, tal cual como lo habíamos hablado, ¿cierto? Usar diversas técnicas como las que pueden ser el mindfulness o la conciencia plena, que no es ponerse a meditar y elevarnos o cosas por el estilo y vamos a necesitar incienso ni nada por el estilo. Con un ejercicio muy simple como poner el dedo en nuestra nariz, podemos llegar a bajar nuestro umbral de activación o hasta también poder gestionar de mejor manera y conectar con el momento presente. Porque muchas veces se nos olvida que tenemos nariz y que tenemos que respirar, ¿cierto? Mm. Ya, Pero cuando sí. nos decimos, ya, 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 respira conmigo, por ejemplo, o una pregunta muy estúpida pero útil, que es como, a ver, pon tu dedo en la nariz y coméntame la temperatura del aire cuando entra a tu nariz. Es como, entra frío. Ah, ok. Y a ver, cuéntame, ¿cómo sale el aire por tu nariz? A ver, ¿cómo? Sale tibio. Pero a ver, ¿seguro? ¿Cómo entra el aire por tu nariz? No, si entra frío, de verdad entra frío. Y a ver, ¿y cómo sale? No, sale tibio. Y dejaron de pensar en la situación compleja que había sucedido anteriormente, solo por centrarnos en ese punto particular. Tuve una temporada en la que cerca de la competición no estaba descansando muy bien. Por X o Y cosa como que llegaba, no solamente por la ansiedad precompetitiva, sino también porque justo era un momento a nivel académico, a nivel laboral, etcétera, bastante denso. Y mi foco, que fue algo que estuve trabajando, era acostarme y centrarme en respirar, ir respirando poco a poco, pero centrarme en cómo estoy respirando, en cómo se mueve mi diafragma, en cómo entra y sale el aire por la nariz, en cómo me siento yo dentro de la esta y me dormía. O sea, ese punto me ayudaba mucho a descansar y evitaba que yo estuviera pensando, porque yo soy alguien que tiene la cabeza siempre
arriba, abajo, y me acostaba a dormir y estaba pensando en qué voy a hacer mañana, qué va a pasar, que yo no sé qué, y si me sentaba y me enfocaba en mi respiración, en 5 minutos ya ni me acordaba y estaba dormido. Súper importante. Y, por ejemplo, otro tip para ustedes como coaches, cuando tengan un atleta que esté muy desregulado, es muy útil conectar con los cinco sentidos. Por ejemplo, cuéntame cinco cosas que puedas ver. El magnesio, a Panchito, a la barra, mis zapatillas, y creo que ahí estaban las cinco. Ahora, dime cuatro cosas que escuchas. El grito de el animador, a este coach de atrás, esto de acá y esto de acá. Ya, dime tres cosas que puedas tocar. Esto y esto. Ya, dos cosas que puedas... se me olvidó el otro sentido. Y ¿Volver? así, luego con cada uno del otro. Siempre me pasa que doy este ejemplo y se me olvida alguno de los sentidos. Pero bueno, cinco cosas que puedas ver, cuatro cosas que puedas escuchar, tres cosas que puedas ver, dos cosas que puedas tocar y una cosa que puedas degustar. Oler. Creo que me salió bien. Ah, Em, y de esa manera, ¿cierto? Poder conectar de mejor forma con la gestión de mis emociones previo a la competencia. Perfecto, buenísimo, buenísimo. perfecto, perfecto. Entonces, Bueno, tenemos, tenemos un capítulo bastante completo. qué Yo creo que cosa muy loca. lo que vamos a hacer es dividirlo entre dos para que quede un poco más digerible, pero la verdad resultó ser muchísimo mejor de lo que esperaba. Qué bueno. Entonces, yo creo que sacamos muy buenos tips, como dijo Marcelo, algunos pro tips para, pues, para poder aplicarlos, tanto con nuestros atletas y cualquiera que escuche en nuestro episodio, sea entrenador o atleta. Por Muchísimas supuesto. gracias, Marcelo, por tu tiempo. Realmente fue muy enriquecedor, no solamente para nosotros que teníamos una pequeña noción de la psicología deportiva, sino para todas las personas que puedan estar escuchando. Y a nosotros, yo me llevé muchos aprendizajes y muchas formas de ver las cosas que tal vez uno tiene por sentado, pero algo de como tan simple como de graficarlo en un círculo hace que sea mucho más fácil para uno entenderlo y más para explicárselo a un atleta y sobrellevar esa parte con una... Entonces, sin De hecho, duda, agradecerte totalmente. de hecho, desde la experiencia que hemos tenido nosotros de las competencias, hay varias cosas que comentabas que ya hacíamos. Por ejemplo, las palabras anclas ya las utilizábamos, el tema de la gestión del, de la activación, del umbral de activación, ya lo utilizamos, pero el aterrizarlo y sobre todo escucharlo desde una figura de autoridad, pues le da más validez, ¿cierto? Y saber cómo actuarlo o cómo más bien aplicarlo en competencia o cómo hacerlo con nuestros atletas. Entonces, nada, muy contento, yo muy contento en lo personal de Ok, cómo salió este episodio. últimos pro tips. Dejar el no de lado. El no no sirve No. de nada cuando estamos hablando de psicología del deporte. ¿A qué voy con eso? A que no pensemos en negativo, sino que pensemos de una manera propositiva. No conectemos con él, no quiero que se me caiga la barra, sino que con él afirma con mucha más fuerza o mantente firme, ¿cierto? Ujú. Ese es un punto. Por el otro, el autoconocimiento es extremadamente relevante. Tener un diario, por ejemplo, de diario a nivel mental o hasta conectar con esos elementos dentro de la planilla de entrenamiento que tengan Sí, ustedes también un es muy diario de fundamental. entrenamiento estaría perfecto. Ujú. ¿Cierto? Porque, por ejemplo, es muy diferente la forma en la que enfrento un movimiento extremadamente importante cuando estoy muy tranquilo y de vacaciones, o por lo contrario, cuando tengo una carga mental a nivel académica o laboral mucho más alta. Reconocer, tal cual como habías dicho, Miguel, de apreciar lo que puedo controlar y dejar de lado lo que no puedo controlar, ¿cierto? Y como último punto, que está muy relacionado con tomarnos con la importancia necesaria que tiene nuestros entrenamientos. Está bien jugar, está bien pasarlo bien, ¿cierto? Pero no es lo mismo desconectarnos de un entrenamiento muy importante. Y como último pro tip, conectar con el disfrute. Podemos disfrutar y sabemos que todo powerlifter disfruta ese DL @ 11 con Sí. tiritón de Mm, rodilla y que se me rompieron los callos. ujú, Es como un ¡guau! ¡Qué grande mm. estuvo bacán! Eso es el disfrute en el deporte de alto nivel, ¿cierto? Conectar con cada una de esas pequeñas cosas que pueden hacer y nos permitirán
tener una muy buena sensación de disfrute. Disfrutar en el deporte competitivo no es solo pasarlo bien, hacer tonteras y jugar con los amigos, sino que por lo contrario, apreciar que cada uno de esos puntos que podemos estar viviendo día a día pueden generarnos un nivel de disfrute extremadamente grande también. Perfecto. Entonces, yo creo Qué que bueno. no siendo más, con esto cerraríamos el episodio. Espero que puedan sacar, incluso que apunten todo lo que ven aquí de calidad, que seguro son muchas cosas, y esto les va a dar una perspectiva muchísimo más grande, tanto a nivel competitivo como precompetitivo y cómo gestionarse ustedes mismos. Entonces, no sé si tengan algo más que decir, ya por mi parte, Por mi parte tampoco. cerramos el También. podcast. Entonces, Empezamos 2025 como se debe definitivamente. sí, un Con gran una episodio. mentalidad inquebrantable, lógicamente. Listo. Entonces, Muchísimas Bueno, gracias, Marcelo. está de más decir que frente a cualquier duda que tengan, frente a cualquier duda que tengan, las personas que nos están escuchando y viendo, no duden en contactarme, podemos ir resolviendo diferentes aspectos y hasta podemos llegar a trabajar juntos. Sin perfecto. duda. Entonces, Les hasta dejamos luego. las redes sociales de Marcelo aquí abajo en la descripción para que sin duda si tienen la oportunidad y quieren contactarlo, lo hagan sin ningún problema. Además de que también tienes mucho contenido divulgativo en redes sociales, ¿no? Que Por me parece que supuesto, también es muy importante. y ahora en 2025 se vienen muchos más, algunos aspectos ligados al estoicismo y a la vez también algunos tips de psicología del deporte para los deportes de fuerza como tal, también muy potentemente. Excelente. Vale. Gracias, Entonces, Marcelo. nos Muchas gracias, vemos. chicos. Nos Nos vemos. vemos.